Buenas noches, estimados amigos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más a un nuevo episodio Nada Personal. Hoy estamos con un invitado de lujo. Hoy estaremos conversando con el doctor José Alvarado, con quien estaremos dialogando muchos temas muy interesantes referentes a su vida personal, a su vida, a su desarrollo como catedrático. Estaremos hablando muchos temas. Y ustedes ya conocen cómo es el podcast y antes de presentarlo vamos a agradecer a las marcas que auspician el programa y en este caso agradecemos al consultorio jurídico de quien les habla. Soy el abogado Nilo Paul Sigüenza Narváez. Estoy ubicado en la calle 3 de Noviembre y Colón de esta hermosa ciudad de Cañar, hermosa tierra milenaria que bueno, ha parido, si le decimos con esa palabra, a hombres muy ilustres y hoy estaremos conociendo a uno de ellos. En este caso agradecemos también la página de Facebook, quien nos auspicia, y la página de TikTok. En este caso nos encuentra como abogado Nilo Sigüenza N. Me llamo Nilo Sigüenza Narváez, como les manifesté. Eh, Les digo, amigos, les invito a seguir la página. Esta página fue creada para poner contenido jurídico, para que ustedes puedan visualizarlo. Hablamos con algunos temas jurídicos en TikTok, hagamos algunos temas también en esta página de Facebook. Y también conversamos, posteriormente empezamos a conversar con muchas personas, realizando este podcast que se llama Nada Personal. En sí mismo, la palabra nos ha hecho que conversemos muchos temas con nuestros invitados, pero como hemos estado tras cámaras conversando con mi invitado el día de hoy, se ha convertido en un verdadero espacio inclusivo para todos y cada una de las personas que quieran sumarse a conversar con Nilo Sigüenza, a conversar conmigo, para para conocerles más, para que a través de mí o a través de la página, a través del internet, a través de la tecnología, podamos conocer a personajes ilustres, a personajes que tal vez están en el anonimato, pero que necesitan ser conocidos. O es nuestro deber como comunicadores darlos a conocer a valiosos personajes que dejan muy en alto el Cantón Cañar. Y aquí les presento a uno de ellos, doctor José. Un gusto y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Doctor, bienvenido a la ciudad de Para Cañar. mí una satisfacción inmensa el dialogar con usted y desearle todos los éxitos. Y lo propio para la comunidad nuestra, Cantón Cañar. Siempre esta tierra tan generosa, tan noble, tan digna, tan intelectual, tan generosa en todo plano. Qué bien, qué bien. Ojalá que prosiga así, que no caigamos en esa delincuencia que existe en otros lugares, lamentablemente, y que todo reine la tranquilidad, la calma aquí en el Cantón Cañar. Qué lindo, doctor. Bueno, sí, en realidad, ¿a qué tiempo está regresando usted a la ciudad de Cañar? Bueno, yo sí vengo de vez en cuando, tengo mi descendencia aquí y por obvias circunstancias siempre estoy en contacto con el sur, aunque no mayormente. ¿Usted nació aquí en Cañar, doctor? Yo O me siento cañarejo. Cuénteme usted. Yo nací en Cuenca propiamente, Usted nació en Cuenca. pero solamente el parto, digamos así. Ya, muy De bien. ahí mi ascendencia, mi padre cañarejo, mi madre cuencana, se estabilizaron aquí. Mi padre era constructor de carreteras en esa época, la famosa Inca. Ya, Entonces él venía construyendo las carreteras del sur al norte y proseguíamos. Y de lo que yo sé, de lo que me ha comentado mi madre, mi abuelo es el que me hace producir el parto. ya. Y, pero yo siempre me he enraizado como cañarejo, lo siento, Muy el bien. hecho de que uno no se ha nacido aquí, Claro. pero yo soy, Se soy, siente. me siento y en todo lado lo digo, el parto únicamente. Ya. Y cuénteme, ¿a qué edad usted vino, doctor, acá? La niñez he vivido yo ¿En aquí, qué calle vivió usted, doctor? al frente de Marcos Sigüenza, sé que, Marcos Iguán es mi tío, Marcos claro, Iguán, ¿sí? claro. Entonces en la Por parte dónde? alta ahí ha vivido mis abuelos. Ya, vea, vea. Eso yo algo tengo una niñez que Eh, me habían querido robar ¿Cómo inclusive. así? ¿Cómo es eso que le han querido robar, doctor? Claro, los transportes habían sabido pasar
por la carrera Cuenca y después por la Guayaquil. Entonces, una vez alguien ha intentado subirme en el carro. ¿Tiene recuerdos de eso un poquito usted? No, ¿Le contaron? no, muy pequeño. Ya. No sé qué pasaría. ¿Cuántos añitos tendría ahí? A lo mejor estaría de unos 3 años, Mire usted. 4 años. ¿Y cómo le llegan? Entonces me han estado subiendo al bus Ya. y alguien se asoma por ahí y le dice, no, él es hijo de don Genaro Alvarado y de doña Blanca Hualpa, mi madre. Y para más prueba, álcele la camisa, él tiene un lunar. Yo tengo un lunar bastante grande en la parte izquierda, debajo del omóplato. Y esa es la razón para que no me hayan robado. Es parte de mi vida, ¿no? Es Ya. parte de mi vida. ¿Qué ve usted? Le salva la Sí, señora. sí, o si no... ¿Y qué pasó? ¿No les capturaron esa gente o qué? No, pues en esa No, época, ¿cómo sería? Siguieron su ruta Mire, y se acabó todo, ¿no? Quedó para mi historicidad. claro. Es una de las anécdotas de mi vida. Claro, y ya bueno, tenía amigos en el barrio, Claro, me imagino, me conocieron, como le digo, yo tengo mi ascendencia aquí. Claro, pero después ya en el desarrollo de su niñez, ¿en qué escuela estaba usted? No, yo prácticamente ya pasamos a vivir en Quito nosotros. ¿Ya? En el sector de Calderón, la parroquia de Calderón. Muy bien. Porque, como le explicaba en un inicio, mi padre... era constructor. Claro. Claro, y se fue por allá. Él construyó toda esta carretera, digamos, no solo él, en conjunto a los trabajadores de Inca, ¿no? Ahí me acuerdo, bueno, hay algunos nombres que en estos momentos a lo mejor no se me pronuncian. Y todos ellos la famosa Inca, creada por el dueño del ingenio Astra. Muy bien. Después trabajó mi padre en la monolítica también. Entonces la razón para que mi padre ya no volvió acá. Y lo propio nosotros, pero yo regreso y trabajaba en la costa y luego me reincorporé acá a Cañar. De lo cual, reitero, siempre me siento orgulloso de decirlo y lo he dicho en el exterior, lo he dicho en el país. Ese corazón es cañarejo. Qué lindo. Y por eso es que una de mis investigaciones siempre ha sido esa precisamente, dar a conocer de lo que es el Cantón Cañar. Hay una obra que ya está escrita hace 6, 7 años, Hatun Cañar, documentos exclusivos originales. ¿De qué trata esa obra? Desde Cuéntenos. 1500 hasta 1900. 1500 a A 1900. 1900. Sí, aquí 400 años. hubo una... donde que les decapitaban a los indígenas en la zona de Nar. ¿Cómo era eso, doctor? ¿Qué Los pasó? hacendados, hay apellidos que constan inclusive, que son vigentes, que están ahí y que van a ir en el libro. El libro está listo. Alguna vez conversé. Pero no nos cuenta aquí, doctor, cuéntenos. Claro, con mucho gusto. Pero yo veo con mucha pena el desinterés de la cultura. Como le pronunciaba en un principio, aquí se habla de terminologías absurdas, abstractas, raras. Se dice la narcocultura, cuando el narcotráfico no es ninguna cultura. Debería de decirse narcovicio. ¿Quién inventa eso, doctor? Los politicastros. Sí, Como dijo Juan Montealvo, los politicastros. Se inventan cosas, ¿no? Inventan y juegan con la dignidad del pueblo. Claro. Y la sublimación que les produce, eso es como Coca-Cola. Usted va al restaurante, se sirvió algo y le dice ¿qué cola desea servirse? Automáticamente en su mente dice Coca-Cola, porque está invadida esa propaganda. Claro, está no estoy clavado yendo en contra de la Coca-Cola. en nuestra por mente, acaso. está clavado. Vayan a quererme enjuiciar y yo mismo defenderme frente a estos grandes poderosos. No, pero es la actuación psicológica. Obviamente, sí. Entonces se produce eso. Y con lo que está pasando actualmente. Entonces estamos saltando del tema, pero como... No, pero así es la conversación. Así es la conversación. La conversación Lo es que así. acaba de suceder el domingo 16 de noviembre. Esto en psicología se llama el síndrome de Estocolmo.
Si a usted le secuestro yo Claro. y le brindo afecto, aprecio, dialogamos. Se trata y se enamora. Y le llega a tener una gran aceptación el raptado Claro. hacia el raptor. Entonces, un gran afecto, Efectivamente. ¿no? ¿Qué quiero decir yo con esto? En que sencillamente, al decir no la gente el día domingo, que yo la respeto muchísimo, no solamente como abogado, sino como ciudadano, porque esa es la democracia. Esa es la verdadera soberanía. En el tiempo anterior, hace 200, 300 años, se decía el soberano. ¿Quién es? El rey. Eso pasaba en Europa. El rey era el soberano. ¿A quién se respeta? Ahora, el rey, el soberano, es el pueblo ecuatoriano. Pero el pueblo ecuatoriano el domingo dijo no. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué quiero relacionar yo con el síndrome de Estocolmo? En que sencillamente están diciendo inconsciente o conscientemente, yo quiero vivir con la narcodelincuencia. Yo quiero que los diputados sigan siendo en esa cantidad. Yo quiero que el Estado siga subvencionando, que siga pagando esa cantidad extra de dinero a los asambleístas o en los términos generales a los diputados. Eso está diciendo. Está diciendo, yo quiero que la Constitución del 2008 que hizo el señor Rafael Correa siga vigente. Eso está diciendo. Al decir no, dialécticamente están diciendo sí. ¿Ya? Lo no en la consulta, pero sí quiero convivir con el síndrome de Estocolmo que le puse el ejemplo anterior. Pero más no sería el problema, no. Yo para mí el problema no creo que sea la Constitución en sí mismo, sino más bien el problema son los políticos, para mí. Considero que son los políticos. Creo que la gente debe racionalizar a ver a quién político pone, no a quién persona pone. Considero ese tema, ¿no? Que a veces se enamora del, como le dice, el síndrome de Estocolmo, se enamora del político malo en vez de votar por algo en bueno. ¿Y por qué eso? ¿Por qué eso, mi estimado doctor? Sencillamente por la falta de preparación, por la incultura, por la aculturación. Claro. ¿No? Entonces, si hay que violentar ciertos parámetros, hay que hacerlo. El presidente Thomas Jefferson en Estados Unidos violó la Constitución, la única que tiene desde que se fundó este país norteamericano. Violó. Pero ¿cuál era el objetivo de esa violación? En que se apoderó del sector de Illinois. Mire usted, porque fue algo positivo. Pero acá las violaciones jurídicas que se hacen en la Constitución o en el Parlamento en sí mismo no es para ser provechoso para el país, sino que es ventajoso para ellos. Y nunca piensan en el pueblo. Aquí viene la reflexión del pueblo. Tiene que tomar una concienciación. ¿Quién es el que vale la pena para que esté en el Parlamento? No es el que está hablando verborreamente. No es el mentiroso. No. El que dice con toda la sinceridad. O algo por lo menos tiende a esa sinceridad. Porque la verdad absoluta no existe. Subjetivamente podría ser, objetivamente no. Pero se dan esos casos. Y que aquí es lo que radica el problema. El engaño. ¿Cómo voy a seguir yo sosteniendo ese criterio que hay que darle camisetas, fósforos, que esto y que el otro? Eso es comprar conciencias. Pero ¿y el pueblo cuándo dice hasta aquí nomás, sino que te voy a analizar? ¿Cuál es tu perfil para votar por ti? No, se debería racionalizar al pueblo. En sí, yo considero que se debe educar al pueblo referente al tema de saber elegir bien. No, Sí. el tema de las constituciones, oiga, doctor, bueno, y usted lo sabe, que no está en el tema de cambiar el texto, ¿no? Que se lo puede modificar, porque se habla de un sinnúmero de situaciones, pero que no... Como que a mí necesariamente no tenían un sustento legal para poderlo cambiar. Digamos, a mi criterio, no tenían un sustento o no tenían un argumento firme para poder decir, bueno, la Constitución debe cambiarse por tales motivos. Bueno, en sí ganó el no, creo que fue esa decisión de todo el pueblo, pero... Claro. Hay que respetar. Se respeta como usted lo manifestó, el soberano en sí mismo. Considero que la gente deberá actuar de manera más consciente referente a quién elige.
Porque justamente yo conversaba con un amigo, el señor es mediador aquí en el Cantón Cañar, y teníamos ahí un diálogo, el día de hoy, justo que estábamos conversando, y justo hablamos de temas políticos y en sí mismo, y bueno, aquí en Cañar en sí mismo se manifiesta que si usted quiere llegar a algún tipo de curul o quiere ganar las elecciones, tiene que entrarse a un buen partido. Pues, y no vale que usted tenga un discurso bonito, que sea conocido. En sí mismo no sirve absolutamente nada esa situación. O sea, posiblemente ese tipo de personas buenas, ese tipo de personas que quieren de alguna forma contribuir con la sociedad, tiene que arrimarse a un partido que esté de auge, que esté de moda, que algún momento fue la Revolución Ciudadana, que estaba de moda, aquí Pachacuti, tal vez Novoa, que está de moda ahora, pero bueno, se Claro. convierte en ese negocio, ¿no? En ese tema. Y bueno, si quiere llegar, tienes que invertir dinero, tienes que pagar. Y bueno, si estás pagando, pues llegas a cobrar nomás, pues, ¿no es cierto? Y a Así es. recuperar. Entonces, eso la gente no ve y eso se debe cambiar, doctor. Así es. ¿Qué dice usted? Me permite, Claro, claro que sí. históricamente, en 1835 ya estaba terminando su primer periodo Juan José Flores, el primer presidente ecuatoriano. Claro. Y estaba de diputado, por Venezolano. claro, de origen venezolano. Estaba de diputado Vicente Rocafuerte, el gran Vicente Rocafuerte. Guayaquileño, Yo diría que si a mí me han inquirido, me han preguntado, que cuáles serían para ti, Pepe Alvarado, los más grandes presidentes que ha tenido el Ecuador. Yo subrayo claramente Vicente Rocafuerte y Eloy Alfaro. Sí, los dos ¿Por qué puntuales. considera usted? Porque tuvieron una ideología en gran desarrollo, porque ellos estuvieron en convivencia con Europa. Más o menos tuvo como 20 años Vicente Rocafuerte preparándose en Europa. En Italia estuvo, en Estados Unidos estuvo. Fue un plenipotenciario en México, ahorita que están celebrando los 185 años de independencia México. Fue un gran personaje en México. Él hizo un préstamo a Colombia, a la Gran Colombia, Vicente Rocafuerte, sin ser nada todavía aquí en el Ecuador. Pero lo que me estaba yendo yo es de que sencillamente estaba de presidente terminando sus funciones ya Juan José Flores y estaba de diputado Vicente Rocafuerte. Y el presidente Juan José Flores, ya general, porque también otro problema, entre paréntesis, se dice que es el primer presidente más joven del Ecuador, el señor Noboa. Mentira. Juan José Flores fue presidente a la edad de 30 años. Daniel Noboa a la edad de 35 años. Jaime Rondón Aguilera a la edad de 39 años, para ejemplificar. Y estaba tomándose unas medidas extraordinarias Juan José Flores. Es decir, estaba ya con la dictadura. Y Vicente Rocafuerte le dice, no acepto que usted tome las medidas extraordinarias. Esto es una dictadura. El Congreso de aquella época, ¿qué es lo que dijo? No aceptamos lo que dice el doctor Vicente Rocafuerte. Es más, prosígase el trámite penal. Penal. Mire usted. ¿Y ahora qué es lo que hace? Pueden decir las barbaridades que sean y nada ha pasado. ¿Cómo así habrán cogido, creo que son ya 2 casos de exdiputados que están presos por acoso sexual o por violación sexual? Claro. Pero casos como el que acabo de comentarle no existe. Yo he traído precisamente unas monedas que ¿Qué monedas tiene ahí, doctor? Perdónenme que haya traído esta fundita. No, pues Para chévere. que no crean que es Claro. Pero aquí está de 1835. A ver, muéstreme, empiéceme mostrando y Tengo que empiéceme ponerme los indicando eso. lentes. Y, A ver, permítame. son monedas Sí, netamente españolas. Perdón, netamente cromatizadas con plata, quería decir. Aquí dice, poder en la Constitución, año 1858. Mire usted. 1858. Muchas gracias.
Aquí República están del otras, Ecuador. Sí, En Quito, dice, ¿no es cierto? sí. 1858. Miren, amigos, les voy a indicar la moneda. Espero que la puedan evidenciar. Está muy, muy bonita. Es una moneda acuñada en 58. 1858. Miren ustedes, amigos, qué hermosa moneda. Ahí lo estoy indicando a las dos cámaras. Muchas gracias. Qué hermoso. En igual forma estas otras. Le voy a poner acá, doctor. Ya, esta ya no se lee mayormente, pero así. Pero cuéntenos de usted esta. ve, por ejemplo, el escudo. Mira, Ahí está. lo puedo observar, es una moneda muy antigua, pero se puede notar el escudo del Ecuador, Sí, ¿no? ahí está clarito eso. Pero dice 1872. Ya ve. Le puedo observar. Es República. más o menos en la época del presidente Gabriel García Moreno. Mire usted. Ajá. Con esta moneda, ¿y de cuánto es el valor aquí? No, eso no se puede leer. De un sucre prácticamente, ¿no? Mire usted, ¿qué sabrían comprar nuestros No había esos. nuestros conciudadanos con esta moneda bien oscura? Eso compraban los adinerados, los Mire, que mire, tenían el poder económico de aquellas épocas. Claro. Y así en su orden. mire. Entonces, con esto quiero decirles yo, los países desarrollan conforme la situación económica avanza. Y para que haya un avance económico, ¿qué tiene que haber? Una cultura del pueblo. Claro. Siempre inculqué yo a mis alumnos, Claro. aquí en el colegio Andrés de F. Córdoba. Usted era profesor Andrés de Córdoba, ¿no es cierto? Sí, Claro. yo fui profesor aquí en el técnico Andrés de F. Córdoba. Pero para que me comente de eso, doctor, pero no se diga de la cultura de lo que estamos hablando. Chuta, aquí es el más vivo, el que más, el que copia, ese tipo de situaciones, esas chiquitas cosas como que van influenciando, ¿no? Al ser humano y que se van haciendo corruptos y ellos llegan a ser políticos. Imagínense cómo. Mire usted cómo lo que va acaba de avanzando. pasar en Argentina hace 6 meses más o menos. Que un médico ecuatoriano con las gafas tecnológicamente aptas, que copió, estudiando para el posgrado en medicina. Pues eso es una vergüenza, esa ridícula, lo ridículo que hace quedar al país. El país nuestro está unos 200 años atrás en desarrollo. Y si no hay cultura, si no hay lectura, este país no funcionará jamás. Efectivamente. Jamás. Vive esa criolla que llaman. Podría decir yo, porque esa contradicción en los términos no existe. Copiar, vivir. Es una viveza. En realidad. Yo lo bueno, calificaría de falacia, de engaño, de mentira. Sí. Porque el que va a dirigir el poder legislativo, el poder ejecutivo, o en nuestro caso en el plano judicial, Allá, claro. deben estar conscientes de lo que van a hacer. Efectivamente. Sus resoluciones jurídicas de última instancia deben estar bien realizadas, bien cultivadas, que haya la jurisprudencia. La jurisprudencia ya no existe el día de hoy en derecho. Ya no hay. No, los jueces son muy estrictamente legalistas. Diga usted. Se olvidaron de Juan Larrea Holguín, se olvidaron de los grandes tratadistas, de Jorge Zavala Vaquerizo. Lo tienen contados. Tienen algunos cuantos solamente para refutar o más o menos como le pueden decir fundamentar una resolución, pero no más o menos no lo toma jurisprudencia. Es mínimo, Es mínimo. Hay la diferencia de las sentencias aquí en el Ecuador con las sentencias en Estados Unidos. Mire lo que acaba de suceder con el hijo del mejor, entre comillas, contralor que tuvo este país. ¿Cómo va a ser justo el papá 10 años a la cárcel, involucrarle al hijo, lavan el dinero y ya está sentenciado ya para 40 meses? 3 años, 4 meses más. ¿En dónde? Eso En Estados Unidos. Ah, ya. Ya se sentenció hace bueno. 2 días, creo. Pero claro, las legislaturas, bueno, nosotros tenemos la romanista y ellos son medio anglosajones, ¿no es cierto? Sí. Bueno, en realidad eso cambia. Cuéntenos, doctor, usted nos iba a contar un poco del tema Del colegio. el tema de del la colegio. Antes de Y yo, mi ¿Cómo somos? especialidad es física, matemática, Físico, mi matemática. primera profesión.
Mira, ve Yo usted. trabajé aquí en el Andrés F. Córdoba, luego en el Luis Cordero, y siempre ha sido una satisfacción para mí encontrarme con mis exalumnos, mis exalumnas, y con mucha modestia lo digo, pero con ese henchimiento en mi alma, en mi corazón. Señor Alvarado, yo fui su alumno. Muchas gracias. ¿Cómo está usted? Ahí viviendo. Y ese recordatorio es hermoso, ¿no? Siempre le sugería, y Claro. ese preámbulo que lo hizo en antes yo, era para manifestarles que siempre hay que cultivarles esto. Hay que cultivarles en los jóvenes eso. Si se robó un sucre, ¿qué es lo que hacían nuestros abuelos? Los castigaban. Claro. Aquí robe nomás, que hace obras nomás. No, 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 no. Eso no se puede hacer. Y las garantías que tienen las personas. Bueno, no. Pucha, es muy doloroso, muy triste. Yo le veo al país, no utilizar esta frase, muy poco soy yo para esta cosa, pero que Dios no lo permita. ¿Dónde que se vaya la Coca-Cola Sinclair? La hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, que está cada día menoscabándolo el río, va a producir muchos efectos económicos nocivos. Tiene que cancelarse ya una deuda ahorita de 800 millones, porque unilateralmente el gobierno de hace 15 años, cuidado que alguien me diga, este ha sido anti no sé qué, no, 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 estoy hablando históricamente. Claro. Y yo tengo la obligación de hacerlo, yo soy miembro de la Usted- Academia Nacional de Historia y por Exacto. eso lo hago. Anticorreísta, dice. No, pueden decirme, Sí, pueden no, decir. pero esa es la realidad. No, sí, Existe sí, la sí. sentencia de Claro. que Y cada quien estamos en nuestro derecho a expresar lo que sentimos. En este caso, lo considera usted mal, ¿no es cierto? Pero cuénteme. ¿cómo se va a aceptar si rompe un convenio, un contrato unilateralmente y ahora tiene que cancelar el Estado 800 millones de dólares? Ah, mire usted. ¿Cuánto se ha recaudado al dejar de subvencionar el diésel? 1.300 millones. ¿Cuánto le queda? 500, 800, 500 millones de dólares. Claro. Y todo eso tiene que pagar a la empresa Continental, creo que es, de Estados Unidos. No hay vueltas que dar. Y así otros contratos más. Claro. No, pues, pero, no, no, pues, bueno, en ese criterio no, bueno, tampoco dirán que yo soy correísta en cambio, ¿no? Bueno, Nada de eso, por favor. bueno, esta es nada personal y bueno, y expresamos, ¿no? Bueno, a mi punto de Pero vista... esa es la realidad. Claro, bueno, a mi punto de vista yo considero bueno, los gobiernos que vinieron posteriores al correísmo y todos esos temas, bueno, ya tienen su tiempo, que siguen con el mismo discurso, digamos, que vuelven a que fue culpa del gobierno de Correa y todos esos temas así, cuando ya deben dar solución a ese tipo de Claro. aspectos. Ya le deben poner que, bueno, ya pasó esto, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y continuamos, cancelemos todas las obligaciones, va a ser imposible, pero bueno, es algún tipo de reestructuraciones, tanto en deuda pública, en deuda interna, externa, que todos tenemos en todas esas situaciones, y ponerle manos, y ponerle ñeque y seguir adelante. Pues, no, Mire usted esa lo que sería está la pasando, mi obligación. querido doctor, en el Perú, nuestro vecino. 6 presidentes, Ah, pues. uno se suicidó, Alan García, porque sabía que le venía unos 40, 50 años a la cárcel. Ya, fuerte, Prefirió ya no. suicidarse. Se suicidó. Ve. Vea, 6 presidentes que están en proceso penal y que están, ahí existe la prisión preventiva desde cuando comienza el problema. Entonces ya están ellos, no es que están esperando y tal. No, 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 está. Pero lo económico es una cosa y lo político es otra cosa. Por eso es que el Perú económicamente tiene su liquidez. Si mal no recuerdo, son 20.000 millones de dólares que tienen, para que los amigos escuchantes lo capten, digamos en la fundita del Banco Central de ahí del Perú, tiene como 20.000 millones de dólares. Nosotros, ni medio. Claro, Ni no. medio. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está la plata? Así Lo que dijo el exministro, no recuerdo bien.
¿Dónde está la plata? Dijo. No recuerdo. Bueno, pero un ex ministro dijo eso. Sí, sí, sí. Por ahí en alguna época, sí, algún ministro. Vladimir Álvarez. Mire, ¿Dónde usted. está la plata? Qué bien, Entonces, qué bien. como duele. Pero la política se vive chuta más profundidad en la ciudad de Quito, ¿no? Verá, política porque es un arte. Cicerón fue un político. Julio César, el emperador, fue un político. Todos, Aparte de grandes militares, Simón Bolívar, un político. Y así podríamos enumerar. todos muchos. realizamos actos de política de alguna forma, ¿no? Claro, la política está en todo, pero es el arte de servir, pues. Efectivamente. Esa es la diferencia. Pero no hacerlo con otra finalidad. Bueno, yo voy a crear esto, voy a hacer este planteamiento de esta ley, porque yo voy a salir aventajado. No. Eso no debería ser. Aquí debería de anteponerse la patria primero y luego los intereses personales. Bien dijo Monseñor Federico González Suárez, primero la patria y luego la religión. Cuando él denunciaba los problemas del Partido Liberal, Eloy Alfaro como presidente. Y le convirtió el Estado laico porque... Sí, imagínense en esa época, 1895. Ahorita nomás, si yo me voy a la iglesia y yo no me persigno, alguien me está viendo, ya me ve con mala cara. O el cura me ve que yo no me arrodillo, ya la excomulgación que había. Y usted, cuénteme, doctor. Usted No me es preguntara cuál es mi católico, línea religiosa. No, claro, le iba a preguntar eso. No, pero cuénteme, así conversando, ¿no? ¿Cuál es su pensamiento sería Mi filosofía es existencialista. ¿Cómo funciona? Oyendo, Cuénteme. oyendo un poquito más, panteísta. Aunque no lo crean los amigos, pero yo he leído la Biblia bastante. Ya. Porque necesito yo de esa información para mis escritos, para mis libros, etcétera, etcétera. Pero en sí misma yo voy por la otra filosofía, en que sencillamente la vida existencialista es la que se da por un lapso determinado. No hay vueltas que dar, no hay nada más. Ahí está Jean-Paul Sartre, Camus, Simone de Beauvoir, entre los grandes filósofos. Mire usted. Friedrich Nietzsche, Schopenhauer. Emmanuel Kant decía, afuera mi Dios y adentro mi corazón. Pero esos ya son formas de mirarle a la religión. Martín Lutero, ¿qué dijo? Dios no está encerrado entre las cuatro paredes. Dios está afuera, donde está la pobreza. Allá tenemos que acudir los religiosos. Y me parece que es lo más lógico. Los dominicos caminaban en pies descalzos. Y esa era la labor de los frailes, dirigirse hacia la pobreza en épocas anteriores. Pero eso dígale ahora, no. Ahí el Opus Dei, respeto mucho. Tuve la satisfacción de ser amigo de Monseñor Luis Alberto Luna Tobar, que es uno de los prologuistas de una de mis obras que titulan Artículos de un pasado que miran al presente. Y cuando yo departía con él, cuando conversaba con él, qué filosofía que se entrecruzaba con la religión. Porque recordemos primeramente que primero fue, bueno, en tiempos de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, había el politeísmo. Ahí crearon el dios Eros, la dios Minerva, tantos dioses. Y posteriormente ya se fue determinando uno solo, ¿no? Ya apareció la época de Jesucristo y la revolución que hizo Jesucristo como persona. Y después le dieron la Trinidad, que Padre, Hijo y Espíritu Santo es uno solo. Y que Jesús él es el abanderado como el Dios, ¿no? Pero dicen que los mismos dioses griegos en esa época, bueno, son transformados a nuestras religiones para seguirlas conservando. Si usted le lee, y a los amigos le leen la obra El paraíso perdido de John Milton, que
que se escribió en 1640 más o menos. Ya. Sí, 1640. Todo lo que está en la Biblia le relaciona a usted con el paraíso perdido, es idéntico. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que le utilizaron la religión de lo que dijo John Milton, ese gran escritor inglés, de lo que el arcángel Gabriel le pisó la culebra, de lo que Eva Claro. le llevó a Adán a pecar y tanta cosa, ¿no? Pero hacen mención de que la Biblia fue solamente realizada en el concilio de Nicea, más o menos, que fue transcrita y que fue hecho a conveniencia, digamos, de manera política para sujetar. Eso, Sí, sí. Y hay documentación. Hay documentación donde que definitivamente la religión fue manipulada. a conveniencia, ¿no? A conveniencia, a conveniencia. Hay un libro que habla sobre los papas, pero créase de ustedes de la primera página hasta la última, caramba, la actuación de violaciones, de actos incestuosos, del relajamiento sexual que tenían ellos, es bárbaro. Nadie estamos libres de nada, Claro. nadie. Pero ya si están ocupando esos tronos, esa silla elevada como ser papa, Se debe tener un poco de... de pudor. Claro. Y no había tal cosa. Enrique VIII. Enrique VIII le mató a sus esposas, a Catalina y a Ana. Les decapitó. Se cansaba de las esposas. A 6 de ellas les mató. ¿Y qué influencia que tuvo, y bueno, que sigue Claro, teniendo pues era el rey, pues era el rey. que sigue teniendo la religión, ¿no? Y la religión católica. Por eso subrayé en un principio, yo soy el soberano, yo soy el rey, yo soy el todo, se decía en aquella época. Y retomando, ahora la democracia es diferente, pero la democracia, que valdría la pena. Qué bien, qué bien. Muy lector usted, doctor. Muy lector usted. Desde pequeño leí mucho. Qué bien. Tengo qué una bien. biblioteca, y voy a decirlo, Cuéntenos. más de 2000 libros. Mire usted. Entonces, una biblioteca bastante grande, que si es que no leo me enfermo. Qué bien, qué bien. No es un vicio, es una pasión. Y eso es lo que yo siempre sugería a mis alumnos. Recomiéndanos algo, estimado doctor, para Bueno, la tantas gente obras, tantísimas. Alguien me preguntó alguna vez, un buen amigo, que es miembro de la Academia Nacional de Historia, también es bastante jovencito. Usted también es miembro de la Academia Nacional de Historia. Sí, Cuéntenos. tengo esa satisfacción. Y por eso es que siempre mis investigaciones, y en lo que estábamos ya puntualizando anteriormente, de la obra Hatun Cañar, eso me desmoralizó. Yo estaba listo con otros 2 proyectos, los tengo listos de una investigación también, pero es penoso. Para editar el libro, yo no soy filántropo. Si la Casa de la Cultura, si el Ministerio de Cultura, si el Ministerio de Educación no pueden imprimir ellos, peor modesto individuo. Y entonces, cómo ayudan al No hay escritor? eso, es que la cultura es diferente aquí. Usted le ha visto al extranjero, al europeo, al norteamericano, está tomando las fotos al bichito, a la rana, al sapito, de un lado, de otro. Pero es que es otro tipo de cultura. Sí. Acá no, acá es menospreciado. Es menospreciado el escritor, el cineasta, el dramaturgo, el poeta, el pintor. Claro. Mi gran amigo José Peregrino Cela, Claro, José un Peregrino. hombre de esta tierra nuestra también, Claro, claro. gran que sí. personaje. Mandamos un fuerte saludo a... Sí, él va a estar Al el día maestro. de mañana. Bueno, como esto se va a pasar. Claro que sí, pero vamos Viernes 21. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasó que sería, doctor, el viernes 21? El viernes 21 de noviembre, como este programa se Como estamos va grabándolo, a amigos. irradiar Claro, posteriormente. posterior a esa fecha. Entonces, debo decir que el viernes anterior, el 21 de noviembre, fue el lanzamiento del libro Personajes de la provincia de Cañar, que han triunfado en Quito.
están almirantes, están generales, están políticos, están escritores, están pintores, Qué chévere. están médicos. Entonces son gente que han dado valía. Qué bien. La filosofía de este libro y de los que yo he escrito es justamente sacarles del anonimato a mucha gente. Mire Están usted. encapsulados en ese anonimato, Gente desconocidos, claro. cuando son gente valiosa. Mire usted. Su papá, Nilo, Muchas gracias. un excelente pintor. José Peregrino, un excelente pintor. Y así en su orden. Un almirante que estuvo a punto de ser ministro de Defensa hace poco tiempo. Cuéntenos. Un poquito de reserva tengo en eso. Claro, pero cuéntenos. Aquí, pero no las- más, no. o sea, no los Pero la nombres. cuestión política- No los nombres, pero las características. Pero la cuestión política, y él no se prestaba para eso. Dijo, aquí nomás, y me retiro. Mire usted. ¿A quién más personajes tenemos? No los nombres, pero más o menos sus profesiones o sus actividades. Un o la escritor relevancia que- de Biblia que radica en los Estados Unidos desde muy jovencito, Mire usted. profesor en una de las universidades de allá, Mire, es un profesor. universitario, Universitario. ya jubilado, tiene Mire. 92 años de edad, una doctora dermatóloga, jovencita, que fue mi alumna en el Colegio Luis Cordero, Mire usted. jovencita y Y trabaja de en. gran categoría en Quito, muy querida, muy conocida, jovencita, Qué bien, qué bien, qué bien. y así en su orden. ¿Qué le incentivó a realizar esa obra en sí mismo? Por eso, justamente, por esa filosofía que yo le manifiesto, en que hay mucha gente que está encapsulada en el anonimato, desconocida, Efectivamente. desconocida, sin miramiento de ningún estrato, ni social, ni económico, ni político. Puede ser el barrendero, pero que ha estado por el camino positivo, que vale la pena. Por eso es que a Cañar yo le adoro, porque tantas cosas, yo tengo tantas cosas. Estaba leyendo hace tiempos, releyendo El Quijote de la Mancha. La obra Y ahí dice, Sí. por la hostia sagrada. ¿Y qué dicen en Cañar? La hostia sagrada. Por hostia, saben decir, ¿no es Ya, cierto? por la hostia. O sea, hay terminología Ah. utilizada de lo que manejaban los españoles. Por la hostia sagrada. Sí, mira. Por mire los usted. clavos de Cristo. Esto está ahí. Y recordemos. Miguel Don de Quijote- Cervantes Saavedra. Miguel de Cervantes y Saavedra es el promotor, digámoslo así, para que después haya aparecido el diccionario de Nájera y que se hayan incorporado ciertas terminologías. Claro, Porque claro. conforme transcurre el tiempo van apareciendo las palabras. Ahora las modernas yo ya no sé. No sabe las Yo modernas, no sé cómo es el chepitín, no sé cómo vaina. Ayúdame mejor ese. Bueno, ese es el chat GPT. Ya, Bueno, eso. que Yo, las por ejemplo, inteligencias yo- artificiales. Ya esas cositas yo no sé. Yo no. Yo soy a mi estilo. Claro, no, pero eso también ya llega a Es ser importantísimo. moderno para nosotros Sí, también. sí, y para sí. mi época también Claro. ya llega a ser como un descubrimiento que estamos nosotros también en esta época, estimado. Si doctor. Juan Montalvo se levantara ahorita y viera tanta maravilla, se vuelve a morir. Claro. que eso no hubo. ¿Cómo va evolucionando la sociedad Claro. en Y sí que va a misma, suceder doctor, ¿no? posteriormente. Claro que sí. Vean, amigos, estamos conversando con el doctor José Alvarado, hemos estado conversando muchos temas. Sí, ve, doctor, que de aquí vamos dialogando de todo, porque la conversación es informal, pero vamos tocando muchos tópicos. Vea, comenzamos desde dónde nació y ven dónde nos encontramos en este momento. Y así vamos introduciendo la información y vamos conversando con ustedes. Síganse conectando, amigos. Muchísimas gracias por conectarse al programa, por seguir la página. No se olviden de contratar mis servicios profesionales como abogado. También estoy en la 3 de noviembre y Colón. Será un gusto de solucionar tus problemas, poderte defender en cualquier tipo de asuntos civiles, penales, laborales, tránsito, en niñez y adolescencia y todo lo relacionado al mundo jurídico. No duden en ubicarme. Amigos, sigan la página también, no te olvides de compartirla. No, pues doctor, es un gustazo conversar con usted y uno va aprendiendo mucho de las usted. personas. Yo de usted. Yo voy aprendiendo mucho de usted, en sí, voy aprendiendo mucho. Y he aprendido muchas yo gracias. mucho de la comunidad aquí nuestra. Claro, Eso claro es que sí. fundamental. Si yo pudiera, Montalvo dijo,
Hay un libro mío que está dentro de la cátedra Montalvina que se puso en vigencia en todo el país. Ya, usted no puede creerlo, los amigos no pueden creerlo, se editaron 9.000 ejemplares, Ya, cada uno de 450 páginas. 9.000 9, ejemplares, es un súper bestseller claro. que se editó. Y a qué es lo que queríamos llegar, se me fue. Bueno, entonces si hubiese visto estas cosas, Montalvo se asombraba. La tecnología es importantísima. Imagínense Montalvo, decir imaginarse que nos podemos estar comunicando a través de ustedes, amigos que se siguen conectando, ¿no? Con la tecnología, ¿no? Claro, De es punta. fundamental. Pero no hay que desconocer, porque cuando ya empezaba a tener mayor raigambre la tecnología, los celulares, yo recuerdo claramente aquí en nuestro país, los amigos recordarán, Ah, el celular en el tiempo de Febres Cordero, del presidente Febres Cordero, eran unos grandotes claro, y trajeron 1.000 ejemplares, solo 1.000 llegaron, pero era gente de alto coturno, digamos así. Solo ellos hablaban por teléfono. claro, era un lujazo. Un lujo. Estamos hablando del 84, que fue Claro. presidente él. ¿Cuánto cree 84 que al costaría? 88. ¿Cuánto tenía más o bueno. menos en relación cuánto costaría un teléfono? Estábamos en sucres. Claro. Estábamos en sucres, no estábamos en dólares. No, mi imagínese Y usted. ahora, aquí con los celulares, ¿cómo era antes la prensa? Cuando se daba la información que llegaba el hombre a la luna, ¿cómo era? Cables y cables y tanta cosa ahora con el celular. Soluciona el problema. Y más aún que nos vendrá posteriormente, ¿no? Eso yo ya no veré. Ya estoy en los 66 años. Claro, se va Pero no- desarrollando la tecnología. Pero no le tengo envidia a usted. Usted en su juventud, yo ya pasé esa juventud. Yo seré lo que otros fueron. Y usted será lo que yo soy en el tiempo. Qué bien, qué bien. Esas palabras, ¿no? Cuénteme usted, ¿qué hacía a los 40? Tantas cosas. Pero siempre, siempre la lectura, eso le estaba diciendo. Desde muy niño me inculcó mi padre a leer bastante. Leía bastante, he leído. ¿Y a los 40? A los 40, a ver, déjeme recordar. A ver, 40. Ahora que trajo de colación mi edad y... ¿Cuánto dijo usted? 60 y... 66. 66 años. 66 años ya. Bueno, tantas cosas que pude haber hecho. De las buenas y de las malas también, ¿no? ¿Ha hecho cosas malas, doctor? Obviamente que sí. No se obviamente. acuerda, bonita. El daño a la sociedad no. En sí misma no. Hay cosas íntimas que solamente yo las puedo saber. Acá. Yo y solamente yo. Y lo que dijo el gran filósofo español José Ortega y Gasset. Yo y mis circunstancias. Solamente yo. Hay algunas cosas que se deben quedar solamente para uno, ¿cree usted? Es así. ¿Cree usted? Porque Bueno, la historicidad después puede salir, ¿no? Claro. Esa es la historia. Hablábamos de Vicente Rocafuerte. Vicente Rocafuerte a la edad de 50 años se casó. Que se enamoró de Bolívar, la Manuelita Sáenz. No es tan cierto. ¿Qué pasó? En parte sí, pero en parte no. Porque él tuvo... Pero la historia dice que Sí, bueno, pero que se por enam- eso subrayo nuevamente. En parte sí y en parte no. Es que era un mariscal muy querido en todo lado. Un hombre Era como... de pluma, porque escribía muy elegantemente, de buenos sentimientos, que le vio el mejor camino para la patria sudamericana, la libertad. Entonces, Un hombre famoso. famoso. ¿Y qué famoso? Imagínese donde llegaba, abarrotaba personas. ¿Y qué más? Y usted que, bueno, nosotros que sabemos, bueno, en mi caso, no, yo sé de historia, pero en temas generales, pero ustedes se adentran más a la historia en sí mismo, ¿no? A más profundidad, como dice el doctor. Bueno, ya me va a contar del libro Hatun, tanto con el doctor José Alvarado. Temas muy interesantes, ¿no? ¿Qué tal les está gustando el podcast? Vamos a seguir conversando con él. Bueno, doctor, bueno, después de haber conversado
muchas cuestiones. Mire, hasta unas monedas nos mostró. Estaban muy bonitas. Estamos conversando sobre temas, sobre los libros que habría leído usted. Mire, imagínese, usted me comentaba hace pocos minutos que había usted, su papá le había incentivado a la lectura. Cuénteme, ¿cómo fue eso? ¿Cómo le incentivó su papá a la lectura? Porque no muchos niños tienen este afán, ¿no? de leer, de... Claro. Sí, Cuénteme. mi padre, el mejor regalo que él podía tener cuando mi madre le compraba los periódicos, cuando había los periódicos escritos, físicos, que ahora ya el comercio, ¿no? Ya no existe. Tan solo el Expreso y el Universo en Guayaquil. Pero en aquellas épocas había, y era el mejor regalo porque en veces llegaba con 2 días de atraso o lo que fuere, pero había la lectura, había. Entonces yo le preguntaba alguna cosa y él me decía, para entender esta partecita, tú tienes que comenzar un poco antes y la parte final. Ahí vas a captar qué es lo que está queriendo decirte el escritor en este... O sea, no iba cronológicamente, no le entendí eso, doctor. No, En que sencillamente para entenderle, por ejemplo, yo le decía, ¿quién es Kennedy en esa época? ¿ya? ¿Quién es Kennedy? ¿Qué es Kennedy, papá? Entonces él me decía, mi hijo, tienes que comenzar aquí, lo anterior y lo final. Ahí vas a detectar quién fue Kennedy. El presidente John F. Kennedy murió tal año, tal fecha, etc. Ahí captaste de que se trata de un ser humano, de que era el presidente de los Estados Unidos. Ah, como Y él no me daba la información. le iba haciendo que usted mismo deduzca. Yo vaya detectando, claro, que yo vaya deduciendo, que yo infiera lo que está llevándome esa lectura. Y eso es fundamental, eso es importantísimo. Claro, mire. Ahora creo que en el celular se escribe les enseñan, sin ¿no? tilde, como sea, ¿no? Claro. Pero en esas épocas no era así. Tocaba... En el celular existe, bueno, hay la posibilidad, doctor, de que usted aplasta un botón y que le dice que le escriba, ¿no? Pero a veces al escribirlo manualmente no hay un corrector ortográfico y se puede ir hasta mal escrito. Escriben con K, claro. Utilizan, bueno, tantas cuestiones, ¿no? Lamentablemente, de las tantas miles de palabras que tenemos nosotros en el idioma español, muy pocas se las utiliza, casi nada ya. Y en la terminología de la juventud, yo les invito a los jóvenes, reflexionemos. Ahora es nuevas palabras que solamente entre ellos captan. No hay el sentir generalizado. Antes, hablemos en la época de Juan León Mera, en la época de hace unos 120 años, se reunían las familias y conversaban de la política, por ejemplo. Era el mayor tiempo transcurrido a analizar la política. Están los niños, los jóvenes. Y todos hablando de política. Todos escuchando y aprendiendo. Mire usted. Entonces, y utilizaban la terminología correcta. Ahora ya no se habla, ya no habla mucho de política, ¿no? Como que la gente le ha dejado de importar mucho el tema. Es paradójico. Es paradójico porque a los ecuatorianos lo que menos les interesa es hablar de política. Aquí viene lo paradójico. Pero lo que más hacen es hablar de política. Menos les interesa, pero hablan más de política. Claro. Y esa es la democracia. Esa es la democracia. Eso es lo agradable. El problema es el disenso que produce esto. Un alejamiento. Yo recuerdo claramente en la época del correísmo, la mitad era anticorreísta y la otra mitad correísta. A nivel familiar. Eso se produjo, era un fenómeno. Y ahora está más todavía, ¿no? Ahora también está manteniéndose eso, ¿no? Claro. Me parece que está manteniéndose aquello. Y no había esas muletillas, esas repeticiones que cuando no tienen expresividad comienzan entonces, como dije, no, cierto no, o sea no, y se convierte en un verdadero océano el hablar. Cuando están mintiendo en especial. Bueno, a mí me pasó alguna vez, yo estaba
participando en el concurso de libro leído, creo que estaba en primer curso, más o menos, en Quito. Y era el viaje a la luna de Julio Verne, me tocaba participar a mí. Y estaban las luces así prendidas en el salón. Pero yo creí en mi subconsciente, subjetivamente, pensaba que estaba en la noche y era a las 2 de la tarde la programación. Y salgo manifestando, buenas noches querido público, la risotada de todo el mundo. ¿Y ahora qué me hago? Y ahí hay que ponerse valientes. Claro. Me paré bien y comencé. Y creo Claro. que triunfé en ese concurso. Qué bien, Pero qué bien. luego de tener ese sufrimiento, eso es normal que se da, que se produce en el orador. El político tiene que ser un gran orador. Y para ser un gran orador tiene que ser un gran lector. Y para ser un gran lector tiene que ser un buen escribidor, entre comillas, o un buen escritor. Claro. Porque al escribir se lee doble vez. Eso debe ser el político. Eso tiene que analizar la gente. ¿Por quién voy a votar? Usted haga una encuesta, mi querido Nilo. Haga una encuesta. Pregúnteles cuántas provincias tenemos, cuántos cantones existen, cuántos artículos tiene la Constitución a los futuros candidatos a diputados. No saben qué contestarle. Claro, no, Sin no. profundizar mayormente. No, sí hay modelos, hay payasos, hay Ese es el problema. atletas que son personas que no tengo nada contra ellos, ¿no? Pero bueno, pues no, creo que no están preparados para hacer una constitución, ¿no? Y después viene el mea culpa, culpa mía. ¿Por qué elegimos esto? Porque El no man está razonamos. famoso, dicen así. Es una expresión coloquial que utilizan, ¿no es cierto? El man está famoso, el man es conocido, el man. Bueno, la mayor parte del electorado está en la costa, entonces lo utilizan de esa forma, ¿no es cierto? El man nos trajo al DJ o a cualquier artista y todas esas cuestiones, entonces como que se va volviendo muy comercial es el tema, doctor. Lamentablemente eso es una pérdida de algunos valores. Claro, mire. El valor cívico. Y así está funcionando, ¿no? Claro, la enciclopedia o en sí mismo la misma forma o la misma convivencia de una persona que es ilustrada, digamos, o que ha estado en letras, o bueno, que enseña, porque en forma de enseñar quiere decir que tiene muy expandido su conocimiento en sí mismo, da la posibilidad a que vea la visión ve el mundo desde otra perspectiva, ¿no? Claro. Ese es el valor de la lectura. Pero vea lo que sucede lastimosamente en algunas zonas, ¿no? En zonas de nuestro Ecuador, especialmente en la costa, donde que se vota solamente, como le estaba manifestando anteriormente, por No quién da racionalmente, más. sino sentimentalmente. Claro. Al decir no racionalmente, quiero configurar a la razón, al raciocinio. Entonces no es mi voto razonado, sino sentimental. Es Claro. lo que usted ya proponía en antes. Este me dio tal cosita, entonces yo voy a votar por este. Claro, Pero de que ahí sí. no hay un razonamiento totalitario porque él está físicamente feíto, tiene el problema en el habla, para poner un ejemplo, pero yo le veo una gran sinceridad o las propuestas son valederas. Claro. Ahí está Demóstenes, en el tiempo de los griegos, hace 2500 años. No había la palabra bullying, pero eso lo hicieron a él. ¿Por qué? Porque era tartamudo el pobre Demóstenes. ¿Ya? Pero él se ensimismó y fue a la playa, cogió los huesos de los pescados que habían por ahí, perdón, se puso a lo ancho de su boca y comenzó a balbucear, a gritar, que nadie le oiga. ¿Y quién fue Demóstenes? El más grande orador que tuvo Grecia. ¿Cómo no quisiéramos tener esos aquí en el Ecuador? La disciplina, la constancia. La perseverancia. Claro que Eso sí. es fundamental. Grandes políticos, ¿no es cierto? Mire, hablamos de la Constitución hace momentos, que estas personas verdaderamente adecuadas. Vea, se me ocurre,
el doctor Rodrigo Borja Ceballos, imagínese que esté elaborando una nueva constitución. Es un tipo muy ilustrado, es una persona muy lectora, donde que sabe mucho de constitución en sí mismo, tiene una enciclopedia. ¿Conoce al doctor Rodrigo Borja? Sí, tuve la satisfacción de estar hace unos pocos años. Yo recuerdo claramente, yo venía de dictar una conferencia sobre Eloy Alfaro y hay uno de mis libros que titula, un poquito largo es el libro, El monipodio de los avechuchos y los claroscuros de Eloy Alfaro y su muerte. Repito, El monipodio de los avechuchos y los claroscuros de Eloy Alfaro y su muerte. Y tenía una invitación a su vez, después de una hora y media, en la casa Benjamín Carrió, de lanzamiento del ofrecimiento de un libro de un amigo mío. Si yo llegué, y había estado el doctor Rodrigo Borja ahí, y yo tenía un ejemplar de este libro que le comento que es de mi autoría, y que fue editado por el municipio de Ambato, la municipalidad de Ambato, cuando era el arquitecto Fernando, se me fue el apellido, era alcalde, le editó este libro. Y le digo, doctor, quiero obsequiarle este librito. Gracias, dice, un hombre culto. Póngame una dedicatoria, le pongo una dedicatoria. Y ahora sí, coménteme de qué se trata este libro. Le digo, doctor, aquí con documentos, porque soy un apasionado de documentos antiguos. O sea, me gusta el archivo. Ya, muy bien. Me gusta lo original. No me gusta copiar por ahí. No le gusta, le doy una copiecita, doctor, de esto, examinando. No tengo le gusta. Que averiguar bien y cerciorarme. Y ahí claro, sí. claro. Por eso, para expresar algo yo, para bien o para mal de alguien, cosa que no lo hago, pero en el caso de que fuera así, yo no soy de los que ya me lanzo de buenas a primeras. No, jamás hago eso. Entonces le digo, aquí estoy demostrando con documentos antiguos y de la época, doctor Borja, ¿quiénes fueron los autores intelectuales de la muerte de Eloy Alfaro? Dígame quiénes son. Le digo, como todos sabemos, Federico González Suárez, arzobispo de Quito en esa época. ¿Quién más? Celiano Monge, el secretario particular de Juan Montalvo. ¿Quién más? Me dice. Quintiliano Sánchez, un gran escritor. Un señor Pino, que fue diputado por la Tacunga. Luis Felipe Borja, padre, y Luis Felipe Borja, hijo. Caramba, me dice así, gesticulo yo en estos momentos los brazos. Caramba, dice, yo no he sabido que mi abuelo ha sido uno de los asesinos intelectuales de Eloy Alfaro. Qué interesante. Gracias, y voy a leer el libro. Digo, doctor, yo tampoco he sabido que usted descendía de Luis Felipe Borja, el gran tratadista. Pero le digo, ahí están los documentos, cómo fue la actuación de él y todo lo demás. Entonces, como es un hombre culto, claro, claro, escritor también, Rodrigo Borja Ceballos, nos estrechamos, nos tomamos las fotos, de ahí no sé más. Un caballero. Sí, todo un caballero. Y esto me recuerda... Conoce más políticos, claro, claro. Yo recuerdo con Justiniano Crespo, buen amigo. Justiniano Crespo, ¿verdad? Claro, él era vicerrector en el Andrés F. Corto. No, claro que sí. Hubiese querido entrevistar a Justiniano Crespo Verdugo, hubiese querido conocer, hubiese querido aprender de él, en realidad, y hubiese querido compartir con ustedes. Y él estaba en la campaña, con él estábamos en la campaña, en la primera elección, cuando perdió Rodrigo Borja frente a León Febres Cordero, 84 al 88. Ahí estaba Rodrigo Borja, humildemente, en una bucetita, vino, después tuvimos una invitación en el Tambo, estuvimos allí, conversamos, dialogábamos. Más de eso no pasaba. La humildad, la tranquilidad de él. Claro. Y él llegó a ser el presidente de la República, con un petróleo cuyo barril valía $9. En otro gobierno X valió $150 el barril. Ahora con el gobierno actual estamos a $50 el barril. Entonces, ¿cómo no se va a decir que se despilfarró ese dinero? Claro, claro. Esos no son de individuos que quieren al país. Esos son individuos enfermos, psicópatas, sociópatas, yo me atrevería a decir.
mucho más terminología psicológica que podría utilizarse. Porque hacerle un daño al país gastándose todo, endeudándose más y en aras de nada, no es de un buen ciudadano. Esto me pasó con el doctor Rodrigo Borja Ceballos. Vea usted. Más anécdotas ha conocido a más personalidades como... De niño. ¿Qué le pasó Con de el niño? doctor Otto Arosemena Gómez. Cuente usted. Era el año 66, yo estaba de 7 años de edad. Mi curiosidad que llegaba el presidente de la República, el que dice que va a construir una escuela por día. Y la curiosidad mía era, ¿quién es Otto Arosemena Gómez? Entonces me pongo en primera fila y le veo. Alto, peinado para atrás. Le veo con una imagen por el peinado a la de mi padre. Digo, voy a acercarme donde él a estrecharle la mano. Y lo hice. Le digo, doctor, déjeme saludarle. Ven, muchachito, ven. Y me dio la mano. Con el presidente Otto Arosemena Gómez, año 66. Mire usted. Qué bien. En el 69, más o menos, 70, sí. Con el presidente Velasco Ibarra, estaría yo de unos 9 años, 10 años. Eran unos dedos largos. Velasco Ibarra. Velasco Ibarra, frío los dedos. ¿Le escuchó a Velasco Ibarra usted? Sí, le escuché. ¿Qué tal eran esos discursos? La oratoria, La oratoria es de... excelente, pero redundante. Yo lo analizo a título personal mío. Allá. Se dice que es el más grande orador que ha tenido como político. Esa es la fama que Sí, tiene, ¿no? sí es verdad, sí es verdad. ¿Por qué? No hay que desmerecerlo. ¿Serio? Pero tuvo ciertas inconsistencias. Yo estaba hace pocos días con él, el sobrino de Velasco Ibarra, que es idéntico con el doctor Pedro Velasco. Mire usted. Pedro Velasco Idéntico, Espinosa. o sea, físicamente. Es idéntico, hay una película que habían filmado Ya. y le veíamos la película. Y dice, y llega el presidente Velasco Ibarra y justamente le hacen a él, al doctor Pedro, que sea el presidente, y es idéntico cuando está saludando con la gente. Ya. Y conversábamos con él y le digo, oiga, mi estimado doctor, dígame, usted que estuvo cerca del doctor Velasco Ibarra como sobrino, ¿cuánto de verdad hay que a la boca de los sapos, lo que actualmente es el Triunfo, él le cambió el nombre? Y me dice, sí es verdad, no es una anécdota, es una realidad porque yo estuve ahí. Cuénteme, le digo. Sencillamente estábamos reunidos allí, la gente, y estábamos en la campaña, y esa zona es anegada, ciénegos que existen. Era pues. Boca de sapos. Claro, y había el Ahora es uno de los cantones más peligrosos de la República. Lamentablemente. Claro. Y uno de los más ricos de la provincia de Guayas. Claro. Y Antes del Cañar. hay parte que está, me parece que todavía hay la confrontación en el sector del Piedrero. Claro, medio limítrofe, sí. Entonces, dice, es cierto, estábamos ahí y dice el presidente, el candidato presidencial Velasco Ibarra, dice, iba a exponer ya su propuesta y la gente comienza a victoriarle. Los sapos con Velasco, los sapos con Velasco. Y él cuando toma ya el micrófono dice, no, aquí los sapos con Velasco no, el Triunfo con Velasco. Y gana la presidencia y queda con el nombre del Triunfo, anécdota real. Mire usted. Claro, y eso me contó él. Frases pegajosas que en ese tiempo... Claro, que llegaron. Claro que sí. Si queréis hacer revolución, hacerla primero en tu conciencia. Yo le he leído bastante a Velasco Ibarra. Él no fue estudiante de la Sorbona, estuvo por allí, cierto es, que escribe, yo le he leído un artículo que escribió bastante profuso sobre Simón Bolívar. Interesante, sí, muy interesante. Y en el 79, en su fallecimiento, yo estuve en el velorio del doctor Rodrigo Velasco, José María Velasco Ibarra. Mire usted. Mi padre, que murió en absoluta pobreza, decía, ¿no es cierto?
Sí. O qué tan cierto es ese tema que vino de Argentina y todos esos temas? Y... Claro, muere su esposa, la segunda esposa, Corina Parral de Velasco, una poeta argentina. Se dice que por la pobreza de él, ella se embarcó en el bus, se cayó y falleció. Pero yo lo que recuerdo claramente es que en el avión que venía el presidente Velasco Ibarra desde Argentina, le preguntó el periodista, no me acuerdo si es Diego Oquendo o Carlos Vera, uno de los dos. Diego Oquendo, estoy más que seguro, el gallo de la catedral, entre comillas. Ya, Así sí, se sí. motejaba a él. Claro, sí le conozco. Conozco. Claro. Y él le preguntó, ¿y de aquí, señor presidente? Yo recuerdo claramente que cruzó los brazos y dijo, aquí vengo a pensar, a reflexionar y a morir. Y al poco tiempo falleció. Mi padre me dice, mi hijo, acompáñale al velatorio. Y me fui. A los pocos días de eso, mi padre fallece. Ve lo que es la historia de la vida. Mire usted. Esa es la historicidad. Qué bien, qué bien. Miren amigos, estamos conversando con el doctor José Alvarado. Que nos coméntenos del tema del derecho un poquito, doctor. Estoy preparando, quiero, no sé si la vida me permita que salga alguna obrita sobre derecho exclusivamente. Ah, muy bien. ¿Sobre Pero- qué tema en especial de derecho? Lo que ha estado en las gacetas judiciales, en las terminologías utilizadas, los errores que se acometen, las acusaciones falaces que hacen los fiscales, y en eso sí hay que ser muy claros. La fiscal Diana Salazar jugó un papel preponderante que ya ha dicho todo el mundo, que todo el mundo ya sabemos lo que hizo en aras del bien del país. Entonces hay ciertas expresiones. Pero decían que no era tan objetiva esa fiscal, decían, ¿no? Claro, Yo se solo suele transmito. decir, pero la realidad es otra, las sentencias existen. Yo estuve en la campaña política por Fernando Villavicencio. No tengo ningún empacho, ningún recelo de decirlo. Yo estuve. Usted es de Fernando Villavicencio. Porque yo le di con un liderazgo. Primero. Segundo lugar, como escritor, como colega. No le digo que he sido un amigo estrecho, no. Pero tuve la oportunidad de estar con él. Y le veía que las denuncias eran valederas. Ya, muy bien. Se basaban con documentación. Entonces yo me acuerdo cuando Febres Cordero, en esta cuestión del negociado de las muñecas, usted no sé, no nació No, todavía, pues, el no. 84. Ese año nací, doctor, en el 84. Pero no se acuerda. No, todavía. Estaba lo justamente. que decimos aquí, estaba dando el chuchito. Claro que sí. Aquí a Cañar, las mamacitas. Efectivamente, claro. Ese cariño, discúlpeme esta disquisición. Esquichuismos, claro, todos esos temas. O sea, ese cariño que tienen las madres cañarejas, Claro. sobre todo, las cañarejas. El chuchito, yo recuerdo porque antes era un índice elevado de alcoholismo. Y yo veía en las calles embriagadas los varones, las mujeres, era. Claro. Pero siempre podían estar en la última, pero dándole el chuchito a su bebé. Sí, sí, sí. Entonces ese afecto, ese cariño no se ha perdido. Ojalá quisiera que jamás se pierda. Y digo esto porque ahora las mamás, usted sabe muy bien, el niñito que apenas rasguña, no habla nada, no balbucea, pero rasguña el celular y la mamá, para no estar contemplándole, no darle el chuchito, el chuquito, ¿qué es lo que hace? Toma el celular, Claro. el celular, y punto, solucionado. Eso no existía antes. No. Ese amor mismo maternal ya fueron de épocas pasadas, ahora ya no. Cambio generacional, ¿no? Sí. Qué bestia, ¿no? Pero los sentimientos perduran. Siguen siendo los mismos, pero de otra forma, ¿no? O sea, bueno, es una evolución que cada vez se va idiotizando la sociedad en realidad. Sí, y eso se han dado una serie de cambios aquí. Y como le comentaba anteriormente, la terminología SP, por ejemplo, el P que utilizan aquí se utilizó en España también. Entonces yo he analizado ciertas frases que perduran aquí, perduran. El diminutivo que le dijo usted a su señora antes,
Espera un ratito. No seas malito. No seas malito, Sí. ñañito. No Espera hay- un ratito, doctor, no sea malito. Sí, no, uno habla con diminutivo, ¿no? ¿Por qué viene esto, digo usted? Es el tema? afectivo. Los términos. Arroz de Castilla. Por no decirle que viene Claro, de España. España, ¿no es cierto? La cebolla, bueno, la paiteña, que viene de acá, de Paita, del Perú. Pero hay ciertas terminologías que se relacionan. Y si vamos a abordarlo ya de una vez, Sí, el tema, de sí, Jatun Cañar, queremos ahí abordar está ese tema de precisamente Jatun Cañar. eso. Queríamos llegar con eso. Cuéntenos de Jatun Cañar. Le decía que con mucho dolor ese libro está, pero por obvias circunstancias la vida no nos compromete a alejarnos de ella en ciertos instantes, Ya, que nunca más se regresará. Puede quedar así la obra, inédita. Yo estuve tan entusiasmado que se publique. No sé si lograré ver un mecanismo, pero son documentos originales, como los subrayé, que me apasionan. Allí se habla de Juncal, se habla de Narrío, se habla de las haciendas de Incapirca, el trato que se daba. Si, por ejemplo, estamos hablando de la audiencia de Quito, de la Real Audiencia de Quito. cuéntenme, me gusta la Ya. historia. Entonces, habían indígenas que se sobrepusieron, se ensimismaron, tomaron energía y acudieron a la denuncia respectiva. Ya, Y las sentencias les fueron favorables a ellos. Y cuando les llegaba la sentencia, ¿sabe cómo festejaban nuestros indios? Ahí está pues el pluriculturalismo, la plurinacionalidad. Hay que abordar estos temas, señores. El folclorismo es importante, pero dejémosle a un lado. Esto es fundamental también. No por mí, no por mí. pero ¿cómo es eso que ellos, claro, estamos abordando el tema, pero que me quede claro esa situación? Se iban a pasar audiencias en la ciudad de Quito, supongo que, ¿cómo era ese tema? ¿Que ganaban juicios? Esa situación? Como el defensor del pueblo. Ya, muy Entonces bien. había ¿Pero un qué- defensor. ¿Pero qué reclamaban? Ya, había un defensor para ellos. El defensor de los naturales, se decía. Ya, muy bien. Entonces, era el abogado como equivalente ahora Claro, al o defensor del defensor pueblo. público, ¿ya? Y cuando triunfaba, el festejo, ¿cómo era? Arrancaban las hojas de los sembríos y empezaban a botar en la cementera, por un lado. Si es que había un charco ahí, se botaban al charco, chapoteaban, se enlodaban. Si había piedras por ahí, botaban a las cementeras, al techo de sus casas también piedritas. Y ese era el mayor logro, el mayor triunfo. Con nombres y apellidos está en el libro Jatun Cañar. Este libro titula Jatun Cañar 1500 a 1900. Claro. ¿Por qué le pongo 1900? Porque para el 10 de agosto de 1809, la primera independencia o el grito de la independencia, porque la segunda ya con Bolívar, esa es propiamente la que cierra y la que comenzamos ya con el 11 de septiembre de 1830, con la primera constituyente, donde que se erigía como presidente el general Juan José Flores. La Asamblea Constituyente de Riobamba. En esa constituyente se eligió entonces. Claro. Ya. Entonces le estaba comentando en esa constituyente, pero ¿por qué llegamos a eso? Se me fue. No, pues, Se me fue usted también. no, en realidad estamos... Ah, ya, que estamos sencillamente hablando de- el 10 de agosto de 1809, aquí en Cañar, se oponen a que haya el grito de la independencia. ¿Quién se opone? Un sacerdote, claro, que dirigía a Cuenca también. Ya. Pero aquí, y la gente, ¿qué es lo que hizo? Se quedó en silencio, Cañar. No salió la gente. No querían ir a apoyar para que prosiga la marcha hacia Quito en pro de la independencia. ¿Y este sacerdote qué decía? Que estaba, definitivamente no aceptaba. No No aceptaba. aceptaba que haya habido, al igual que... Y era ley. Permítame, al igual que el padre Julio Matovelle, él nunca Claro. aceptó la Revolución Francesa de 1789. Él no aceptó, no estuvo de acuerdo.
con los derechos del hombre en términos generales, ¿no? Que se refiere al hombre y a la mujer, al ser humano. Y lo propio sucedió aquí con el sacerdote de Cuenca, y que planteó eso. ¿Ya? ¿Y Aquí qué pasó en ahí? Se quedó desolado y prácticamente usted recuerda que, o usted sabe, que en esas épocas el dominio que tenía la religión. Claro. En la Edad Media el dominio que tuvo la religión con el Santa tribunal de la Inquisición. Inquisición, pues. Claro. Entonces era fatal. A una pobre chica, si se les ocurría, le declaraban loca, Claro. y como tal, como loca, en la rueca le ponían, le amarraban, le encadenaban, en la vagina le introducían ratones hasta que fallezca. Claro. Eso se hizo. Con Juana de Arco se le asesinó, se le quemó. Pero era el valor de la religión en esas épocas. Creo que así se llamaba, el castigo de las brujas, ¿no es cierto? Todo eso se dio. Ese era el código que dio la religión católica para sancionar a las personas. Claro, en eso se fundamentaron con un poco de anterioridad del derecho canónico. Claro que sí. Entonces, todo eso llevó a la primacía de la religión católica. Entonces, retomando de la pregunta suya, en que sencillamente la gente no quiso saber nada de Cañar. ¿Por qué? Por lo que dijo el cura. La gente se alejó. Y mayormente no hay ese dato para decir, sí, estuvimos al frente después de los sucesos del 10 de agosto de 1809. ¿Qué más consta el libro, estimado doctor? Verá, aquí en el sector de NAR, la palabra se me fue. No es la... Bueno, se les ponía les degollaban. En NAR. La picota. En NAR, la picota, como se hizo en Quito. Como se hacía en Quito frente a los que se rebelaban. Ya, bueno, era un castigo, pero, Claro, ¿en qué consistía? asesinarles. Les degollaban. Les degollaban y les colgaban allí la cabeza. Ya, muy bien. La picota hubo aquí en la hacienda de Nar. Ya, Esta muy hacienda era de las monjitas descalzas. Ya. Entonces, ellas eran las propietarias del sector de Chuichú, de Nar, y se plantea la demanda. Y ahí, en base a ese planteamiento, a ese proceso, es lo que yo detecto que hubo la picota, donde que les maltrataban a nuestros indígenas, a nuestros campesinos. Y eso retomo. Si se habla de plurietnia, de pluriculturalismo, de plurinacionalidad, aquí está el momento, la historia, pues. Eso es lo que menos sabemos, quizá. Puedo equivocarme yo, pero eso yo he observado, yo he analizado. Pero son Es situaciones lo que menos les interesa. Y me duele a mí particularmente que no sea yo el escritor, sino cualesquiera. Fuere quien fuere, pero que algo investigó, que algo hizo. Históricamente debería de dársele el valor, pues. Yo creo que con el folclorismo de bailes, de esto otro, no vamos a llegar a mayores cosas. Claro. Pero esa historia, ¿qué está faltando? ¿Qué falta? Las instituciones que deberían ayudar no ayudan, en realidad. El artista, el literato se queda solo. Así es. En su caso, doctor, para que no. este libro no salga, ¿qué está pasando? No tengo esa... Primero, el tiraje de la obra. ¿Ya? Que debería de ser 1000 libros. 1000 libros. Como mínimo. ¿Cuánto más o menos cuesta ese Eso tema? cuesta dinero. Usted sabe muy bien. Es como una pintura. Ya, pero más o menos usted debe haber cotizado ese tema. El papel y todo lo demás. Claro, pero tenemos que hacer la cultura, tenemos municipio. No hay nada de eso. No hay nada de eso. Pregúntele, ¿cómo se llama la señora que fue presidenta de la Casa de Cultura? Sobrina, prima suya creo que es. Ya, Silvita. Sí. Ya le preguntas. Yo la acepté, nos pusimos de acuerdo. Yo vine. ¿Ya? Hace un año, 2 años creo, a dictar una conferencia a los muchachos en el colegio en el Calazas. Ya. Pero a título personal mío, porque yo sí tengo ese civismo, yo tengo este cariño a la patria chica. Por sus propios... Por mi propio peculio. Imagínate. Lo vine, lo hago y lo haré. Pero yo para la edición del libro yo ya no puedo. ¿Cuánto cuesta más o menos de elaborar Uno de un 400 páginas, que es más o menos que está así. 400 Échele páginas. el número.
Échele números. Pero, bueno, yo no sabría cuánto cuesta el mercado ese tema, ¿no? Ni yo podría decirlo actualmente. Estaría bordeando unos 8.000, 10.000 dólares. Mire usted, 1000 ejemplares de 400 páginas, con buena calidad. Claro, Pues pero que- eso yo no puedo decir yo lo hago. No, no. Creo que el tiempo que para mí es muy satisfactorio, si bien es cierto, no a diario, porque de por medio están mis otras actividades, pero sí me habrá llevado unos 7 a 8 años de investigación. Claro. Eso no se hace de un momento al otro y aquí en este lugar, no, no. Se hace en diferentes lugares. Y esta información. Y ese es el gusto. Claro, y esta información de este archivo histórico, ¿de dónde? Bueno, supongo que hay algo aquí también, ¿no es cierto? De aquí, lamentablemente, que me perdone quien funja como autoridad aquí. Pero hasta la última vez yo supe que la biblioteca de aquí estaba cerrada. Quise hacer una investigación aquí exclusivamente en Cañar, pero supe que los documentos creo que estaban archivados por allí. Había un señor, no me acuerdo, y así supiera el nombre, no quiero decirlo. Fungía de director de cultura, algo de eso. ¿Ya? Qué pena, o sea, qué pena. Más les interesa, repito, estos bailes, estos Claro. folclorismos, pero cosas sustanciales de cualquiera persona, de cualquier investigador, deben profundizar. Claro que sí. Que ahí está la historicidad de un pueblo. Tenemos que saber de dónde venimos, dice Pero el doctor, ¿no es lógico, cierto? pues, lógico, Qué bien, qué bien. lógico. ¿Qué más Yo nos vi trae? un paro, perdón, Sí, así. yo vi lo que sucedió hace pocos días con el presidente Noboa. Cuidado, yo no soy ni novoísta ni nada, pero voy a relatar lo que vi en Parece, las doctor, noticias. no oíste usted un poquito. No, no, no. Sí, sí, le no, noto un poquito. Pero bueno, nos relata. No, no, no. Yo analizo los gobiernos y ese es... No, claro, a su punto yo, de vista. claro, no puedo tergiversar a la historia. Claro que sí. No puedo ni ambientarle a lo positivo ni a lo negativo. El historiador tiene que estar imparcial. Pero sí observé cómo fueron las situaciones. Y cogieron presos a 5, creo. Sí, Aquí. sí, creo que hay alguna. Uno de ellos, cuando era mi alumno, Ah, era alguno usted. Era uno de profesor ellos, Ah, que estaba ahí, mire usted. cosa que me asombré yo. Yo mandé a hacer un trabajo, me acuerdo. Vayan a investigar eso. Y textualmente me dijo, oiga, señor Alvarado, yo no soy indio. Yo no tengo por qué hacer eso. Yo no soy indio. Y vi que estaba ahí en la organización indígena del atentado al presidente Noboa. A eso quería llegar. Mire usted. Infiltrado. Indios somos todos. Tenemos de indios y de Claro. negros. El que no tiene de inga, todos tenemos de inga y de maninga. De indígenas y de negros. Efectivamente. Eso somos. Somos parte de un gran mestizaje, ¿no? Así es. Hermoso mestizaje. Aquí no hay ningún blanco, sangre azul, ni nada. Ni indio puro, ni nada, no. Hay diferentes actitudes de las personas, eso sí. Diferentes formas de pensar, diferentes formas de filosofar, eso sí. Pero a negar algo, no, yo no. Yo al menos, yo veía alguna vez, entre mis viajes al exterior, alguna vez yo estuve ¿En dónde estaba, en Nueva doctor? York, yo recuerdo claramente. Y veía cómo negaban al Ecuador. El mexicano es parecido al ecuatoriano. Tenemos físicamente. rasgos Sí, similares. tenemos rasgos. Sí, tenemos rasgos similares. Físicamente somos similares. Pero yo le digo porque yo constaté. Yo sabía de dónde provenían y todo lo demás. Yo constaté eso. Y negaban. ¿Qué escuchó? Bueno, claro, ¿qué escuchaba usted, doctor? Mexicano. ¿De dónde? Alguien le preguntó. Ya. Alguien le preguntó. No de Cañar. Ya, de otro sector. De otro hablando, sí, de Ecuador. Porque eso también noto yo. El cañarejo se siente orgulloso de decir, yo soy cañarejo, como lo digo yo. Yo soy cañarejo. Pero de otros sectores yo vi. Ya, Y yo sabía muy bien por qué. claro. Y lo negó. O sea, negarle a la patria de uno. Que soy mexicano, dice el doctor. Y esa terminología. Yo puedo ser antipático en esto. Claro. Pero yo no caigo, yo no rayo, no puedo, ni haré.
ese man, que la man, que ya subrayó usted, yo no Claro. soy para expresarme así. Por algo tiene más de 100.000 acepciones y palabras el diccionario de la Real Academia de la Lengua, Efectivamente. donde que le podemos decir el individuo, el tipo, el tipejo, El sujeto, el sujeto ese. claro. Pero el man, la man, a tal punto que se ha cautivado tanto esa terminología que es común y corriente. Efectivamente. Es común y corriente eso. Pero eso es de otro país, ¿no? Efectivamente. Eso se da. Y tantos sucesos más que ¿Qué, seguimos departiendo. qué más se da en el libro? ¿Qué más, Ah. qué más se da en el libro? A ver, de los juncales, habla de los juncales. Mire usted que Cañar tuvo una gran extensión hasta el sector de Saquisilí en la provincia del Cotopaxi. Allí existieron los caciques, porque había los caciques de apellido Cañar y eran de acá de la parte del sur. Usted se preguntará, se inquirirá, ¿y por qué fueron allá? La razón es tan clara y tan contundente en que sencillamente no querían pagar los impuestos que se les presionaba aquí. En el tiempo de la Real Audiencia de Quito estoy hablando yo. Mire. Años 1600, 1700. Claro, Por ya, eso es que este libro Colonia. titula Hatun Cañar 1500 a 1900. Ujú. Son 400 años de documentación que están ahí. Efectivamente. Entonces, llegan allí y ellos forman su asociación, digámoslo así, ¿Ya? su comunidad netamente cañareja en el sector norte, que a mí me causó asombro cuando vi el documento. Hasta cerca de la Tacunga. Hasta cerca de la Tacunga. Ahí está Saquicilí, el cantón Saquicilí. Bueno, pues realmente se va fraccionando el cantón. Ya eso Todo es en la diferente, ya provincia, geográficamente, cuando ya efectivamente, ¿no? lo hizo el presidente Oiga, Gabriel García Moreno. ¿qué tan cierto que hay presencia cañari en Bolivia? O también, no sé si conocemos el tema de los señores de Huayrapungo, dice que tienen descendencia boliviana. Ese tema, no sé si tal vez conozca algo referente al tema. Sí, siempre hay esos criterios, se ha dicho que son mitimaes, que Dice son que hay traídos. estudios antropológicos referentes a esos temas, ¿no? Pero Hay ¿qué tal? cosas que para mí particularmente no son tan creíbles. No son tan creíbles. Por ejemplo, yo leí por ahí Chan Chan, Ya, que decía un escritor sacerdote. De aquí. ya, claro. Chan chan. Decía Chan Chan, que significa sol, o sea, que significaba doble sol, sol, sol. Que eso significaba Chan Chan, Claro, que había encontrado ese dato en el sur, en el Perú. mire. Y yo no tengo documento para decir si es verdad o es falso. Hay otro tema también, hay unas comunidades acá abajo por la Por la zona. costa. No tanto, bueno, no la conozco porque la podría decir y quisiera conocerla, ¿no? Se llama Pacay. Dice que hay gente con rasgos achinados, así que. Bueno, ¿a qué se debe ese tema? No conozco eso, yo sé esa información, tengo sí. esa información. Pero hay esa hipótesis también de que nosotros provenimos de allá. Claro. En una de las grandes nevadas universales provinieron de esos sectores asiáticos hacia acá. Mire. Y yo sí daría la razón en ese aspecto, porque usted mírele a un oriental, a un shuar, un achuar, son los mismos rasgos de la raza amarilla del Asia, son similares, la forma de hablar inclusive, son con los movimientos así. Claro. La forma de llevar al bebé, no le llevan cargado a la espalda como nuestras madres cañarejas, sino a un lado, al costado. Claro. Hay palabras que son sinónimas o parecidas. Shanghái, el volcán Shanghái, con Shanghái, para Claro. citarle ese ejemplo. Ah, mire usted. Entonces, puede ser, Claro. puede ser. ¿Qué otros documentos habría revisado, doctor? Pucha, Pero algo que llame la atención. ya de referente- estos que le estoy comentando, hay apellidos Ya. que en el momento que lean, si es que se edita la obra, están apellidos. Y cuando yo veía los apellidos, digo, este apellido sí existe, este apellido sí existe, este apellido sí existe, sí existe.
en el sector de NAR, que ya le comenté de estas haciendas. Qué bien. Entonces, Va a estar que muy se interesante. apoderaron de esos sectores, ¿no? Va a estar muy interesante el libro, doctor. Pero mientras yo no encuentre el mecanismo de que se publique, no se publicará. Claro. Con mucha lástima. No, pues aquí Con mucha pena. un llamado a nuestros amigos para... No, pedirles a los señores, no. Si yo lo hago, lo haré, veré que cómo sí. hacerlo yo a título personal. Muy bien. Porque así no veo, repito, y perdóneme la euforia, Claro, pero si hablo de sinceridad, yo lo soy. claro. Porque no, recalco, para ciertas cosas fatuas, sosas, fofas, vacuas, vacías, sin valor alguno, si se predestina una cierta cantidad de dinero. Es más, y usted como abogado lo sabe muy bien, que ya cierto dinero para las festividades o algo ya constituye un peculado de acuerdo a los dictámenes de la Contraloría. Claro que sí, imagínese. Gastar en... Bueno, no hablo más. Ya eso es cuestión de cada pueblo, ¿no? Claro, Ahora claro viene que sí. aquí No, viene pero- la concienciación al pueblo. Aquí yo, de alcalde, dijera, bueno, de cualquier lugar, no de aquí de Cañar, de cualquier lugar dijera, señores, hagamos un plebiscito breve, sin gastaros dinero, pero unas barriadas por aquí, otras acá, vamos a preguntar, ¿quieren que haya fiestas o quieren que estos $80,000 nos sirva para tal alcantarillado? Solucionar el problema. Yo pienso que no estamos para despilfarrar, el mundo no está para despilfarrar en estos instantes. Miren lo que está sucediendo en otros países por el hambre. Claro. Haití, aparte de tener problemas de dictadura que caen los gobernantes, la pobreza, encima de eso el SIDA. Es el país más elevado del SIDA en el mundo. Y el más pobre también. Y el más pobre. Claro. Miren lo que está pasando entre los judíos y los palestinos, ya analizando la historia mundial. Claro, claro que sí. Entonces, ¿por qué? Por el plano religioso. Y hay tantos factores religiosos y terroristas. Miren, Dios no quiera, pero se sabe ya. Estos yihadistas y todo lo demás existen en nuestro país. muy bien. Ya existe, están aquí. ¿Cree usted? Yo sí tengo esa seguridad absoluta. Porque ver esa capacidad de lo que sucedió hace 30 años, 40 años en Colombia es idéntica. A México no le puede doblegar el ejército. En México, la presidenta tiene un lineamiento comunistoide. Entonces es favorable para esa, ya nos pronunciamos antes, esta, entre comillas, narcocultura. Yo le digo narcovicio. Mire, doctor, hemos ido conversando, pero ya para no ir soltando el tema del narcocultura que usted hace mención y justo hablando de un poco de política exterior que está hablando usted, ¿qué le parece a Nicolás Maduro, digamos así? Pero si hubo un señor X, tengo que decirlo, pues, diciendo que ama, le aprecia mucho, que es un gran hombre y todo lo demás. Ahora, los barcos, los buques y los, ¿cómo se llaman estos que están debajo? Los submarinos. Los submarinos. Claro, toda la tropa norteamericanos, militar naval de los Estados La Unidos. Gerald Ford, uno de los barcos más poderosos, que creo que tiene 200, 300 aviones encima, listos para un ataque. No es exclusivamente contra Maduro. Este es mi análisis que yo lo hago. Es sencillamente para demostrarle a China, a Irán, a Norcorea, El poder militar. el poder militar que tienen ellos Qué bien. y que no se metan a intentar seguir doblegando a la economía latinoamericana y particularmente sudamericana. Esto no fue ningún regalo, estos negociados, ahí está de Odebrecht. Esto de lo que acabamos de decir, de Coca-Cola Sinclair, o acá cerca de Ayuriquí, la planta hidroeléctrica con los chinos, eso se hizo. Claro. Entonces es una demostración económica que tiene China, donde que, recordemos también, la China es un país comunista, no es capitalista, con un cierto ropaje de capitalismo, sí, pero de ahí que tiene la misma línea de Mao Zedong. ¿Cuántos millones de personas desaparecieron con Mao Zedong? O con Deng Xiaoping.
Bueno, Hay un libro, si me permite, claro, claro. mi estimado Nilo. Hay un libro de una gran escritora que le admiro yo mucho y fue premio Nobel de Literatura en 1938. Siendo norteamericana, vivió casi todo su tiempo en la China. Premio Nobel de Literatura. Pearl Buck se llama esa, Pearl Buck. Y ahí narra lo que sucede en la China o lo que pasó en la China. Idéntico a lo que puede estar pasando actualmente. O sea, ese secretismo, esa ambivalencia, esa duda, esa paranoia que cree en la gente, tengo que hacer bien porque si no me están espiando, etcétera, etcétera. Y eso se da en estos países. Claro. El problema ahí en Israel, en Palestina, no es que se opone la nación de Israel a que Palestina sea otro estado, no, pero no está de acuerdo en que los terroristas estén de por medio. Y yo comparto con ese criterio. Yo he visto a los judíos. Para mí particularmente es la raza más serena, más tranquila. Ellos lo que les interesa es trabajar y hacer su dinero. Si se producen los matrimonios es en la comunidad de ellos. Hay un día, no recuerdo claramente, pero yo lo viví, en Nueva York, se paraliza Nueva York porque es el día judío. ¿Y quiénes son los dueños de todos esos negocios? Los judíos. Ahora, religiosamente, ¿por qué viene esto? Por lo que sucedió con Abraham, con Isaac y todo lo demás. ¿Y quiénes son los dueños de la economía mundial, de los bancos? Los judíos, ¿no es cierto? Judíos. Y vea la persecución que tuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Otro enfermo, otro psicópata, otro sociópata. Adolfo Hitler. Unido a este otro italiano, a Benito Mussolini. Pero hubo otros de otro pensamiento, de gran intelectualidad. Eisenhower, Winston Churchill, de Inglaterra. Entonces, si no hubieran triunfado ellos, ¿qué pasaba en el mundo actual? Claro que sí. Y eso pasó. Morir tantos judíos, tanta gente inocente, niños en las cámaras de gas y tantas cosas que se saben. No, pues eso es historia, ¿no? Eso es historia y hay que saberla. Lo que decía Cicerón, ese gran filósofo, ese gran pensador, en que sencillamente la historia es la fiscal, es la jueza y es la verduga. Y hay que conocerla. Sí. Porque si no, ella misma se encargará de juzgarnos y de sentenciarnos. Claro que sí. Pasa. Pues tenemos que saber y para no cometer el mismo error. Claro, hay el otro escritor que dice la historia, si no se la sabe, se le corre el riesgo de volverla a repetir. Claro que sí. Y la historia es eso, ¿no? Eso es, estimado doctor. Usted dirá, es algo paradójico en mí, de la matemática, la historia. Siempre me ha gustado todo. Me gusta todo. Hasta medicina me encanta leer. Qué lindo. Miren, estimados amigos. No, pues ha sido un gustazo conversar con ustedes. Permítame, Nilo, si fuera por mí, mi epitafio, si no soy enterrado aquí, quisiera que un epitafio mío estuviese aquí. Muy bien, muy bien. No, pero ya nos vamos a despedir, doctor. No se preocupe, y él nos va a contar. ¿Cuál sería ese epitafio? No sé. Tengo en mente, está en uno de mis libros, el epitafio. Qué bien, está en el libro que titula justamente esto. Carta a mi hijo desde mi ataúd o filosofía de la vida y de la muerte. Carta a mi hijo desde mi ataúd o filosofía de la vida y de la muerte. Están más de 100 filósofos de gran trayectoria. Rousseau, ya pronuncié antes a Kant, Voltaire. Entonces, que con su filosofía, Aristóteles, dijeron, ¿qué puede ser la vida? ¿Qué es la muerte? Para mí particularmente, nosotros no existimos. Yo no existo como persona. ¿Sabe quiénes existen? Las neuronas. Los cocos, los parásitos, digamos así, que nos afectan las enfermedades, ellos son los que están existiendo. Ellos son los que nos dicen, las neuronas le están diciendo a nuestra mente, haz esto otro, no hagas esto otro.
Ellos son los que existen. De ahí nosotros en sí mismo lo que hemos dado es el físico, nada más. Hay un libro que yo leí muy interesante y que precisamente analiza eso. Y en verdad, usted póngase a reflexionar, o les invito a los amigos lectores, reflexione, nosotros no somos nada. Claro. Viene Somos conciencia. lo que está pasando en las cárceles aquí, muriendo por tuberculosis. Entonces, ¿cuál es el patógeno? ¿Cuál es el microbio? Ese es el que le está matando a esa persona. De ahí por nosotros queremos ser inmortales. Usted recuerde la piedra filosofal que todo el mundo buscaba. Quería perdurar en la eternidad. Pero es cosa imposible, tenemos que irnos. Tenemos que irnos a algún momento. Tenemos que irnos a algún momento, doctor. Y a eso, ese libro también está con una proyección, una película. ¿En dónde le hago la película? Dígame. Estoy en unas tratativas internacionalmente. Pero de ahí decir, aquí voy a hacer algo. Con mucha pena tengo que decirlo, claro que sí. No es posible en nuestro país. Es muy doloroso. Claro. Doctor, queda pendiente una conversación más. Encantado de ¿Algún la momento vida. será? No, pues, pero le agradezco mucho. Hemos tocado muchos temas. Hemos conocido parte de su vida, hemos conocido parte de su trabajo. Nos ha Usted me ilustrado. preguntaba qué hacía a los 40 años. Sí. Escribir, leer. ¿Así? Ahora, si va a otras cosas, ya no me preguntes. No, pero ¿qué no le pregunto? ¿Qué quiere preguntar? Si comía o no comía. Claro, Comido, no. siempre me ha gustado la máchica. Serio. Yo me siento orgulloso. Siempre digo, esta máchica es de mi tierra. Las habas. Oiga, yo recuerdo de mi niñez, recalco, ¿Ya? en ese sector, frente de Marco Sigüenza. Ahí con Luchito Calle, el profesor Lucho Calle, conversábamos un día. Sus abuelitos vivían ahí. Algo tengo entre sueños. Y eso pudo incidir en mi vida. Que yo amo mucho la naturaleza. Esto también me preguntaba usted. Claro. Yo soy existencialista, panteísta. Y también respeto mucho la religión. Respeto mucho la religión. Pero no soy de los que me golpeo ni nada por el estilo. Martirizando, sí. No, yo nada de eso. Yo creo que con el actuar sincero de una persona se dice mucho. Claro. Si no así, esa falacia, ese engaño, no comparto yo. Y en antes hablábamos de los papas. No recuerdo el título, pero es la historia de los papas, algo así es. Es bárbaro ver lo que hizo. En la Segunda Guerra Mundial, el Papa León ahorita es 14, ¿no? O 13. El León 12, en esa época de la Segunda Guerra Mundial. Alcahueteó, se silenció frente a los sacerdotes que cometieron estos errores de hacer abortar, de embarazar y todo lo demás. Se cometen en cómplices. El cómplice. El silencio es complicidad. El Papa argentino Francisco, él se silenció también. El Papa Juan Pablo II, ahí está demostrándose en ese libro, él tuvo su enamorada cuando era papa. Tuvo su enamorada. Háblese, no creo así. Caramba. Porque hablando chabacanamente, no creo que el Papa haya tenido su enamorada. Por la hostia santa que sí. Mire usted. Mire. Es que está documentado ahí. Karol Wojtyła, el polaco. Claro, igual. Juan Pablo II. Y cuénteme, ¿y usted, su enamorada? Bueno, en época de yo los en mi 40, juventud, claro, juventud, hubo una chica muy... verá, yo tenía que ir a estudiar en Rusia. Ya. En la Universidad Patricio Lumumba. Y ella también tenía que ir a estudiar. Hay un libro mío que titula Prófugo de mí mismo o al borde del suicidio. Es un libro netamente psicológico. Entonces, hay ciertos acápites. Se dice que el escritor utiliza en ciertos momentos su propia vida. Utiliza. Bueno, en el caso mío, muy mínimamente, pero sí este acápite. Debíamos viajar a Rusia, a estudiar allá, a prepararnos allá. Pero cosas de la vida no se dieron, ella se fue. No había esa conexión como la de ahora. No hubo. Nada de
internet, Facebook, Nada, si el teléfono, nomás el teléfono, el Claro, convencional. nada de nada. mi Aló, estimado aló, doctor. Wigra, aló, Contambo. Está ahí, oye, están llamando al ñato, al mozo, ¿qué apellido le digamos? Claro, Al claro. mozo Alvarado y porque los apodos son aquí predominantes. Y es agradable, ¿no? Claro, No, claro. no hay ese recelo. Yo tengo mucho tino. Yo no le digo el apodo al amigo. No, no, no. Si él me dice, trátame nomás como me dicen a mí, Claro. ahí le acepto, pero yo no. Pero es común y corriente aquí el bien. apodo. Entonces estaba diciendo por el teléfono el convencional, aló, oye, está el Chazo Alvarado. Sí, ya te paso, pero un ratito, espera un ratito. Así, así más o menos. Hablando más o menos. Pero Muy bien, muy bien. había esa conexión Qué bien, qué bien. lejana. Ahora ya hemos abordado eso muy cercanamente. Se perdió esa comunicación, pero perduró ese sentimiento en mí, Qué bien, qué bien. en mi juventud. Muy bien, doctor. Ha sido Para mí una satisfacción, un gustazo conversar. una satisfacción. Si hubo algún error, me disculpan amigos, Claro que sí. pero siempre hablo con toda la sinceridad y para ustedes siempre mis aprecios. A los amigos a los compañeros míos de trabajo, a los amigos de radiodifusión, a los amigos de periodismo, a los amigos cuando hacíamos dirigencia en la UNE. Tuve la satisfacción de ser vicepresidente de la UNE provincial. Qué bien, qué bien. Escribí en el Heraldo y bueno, tantas cosas que han pasado en mi vida. Para todos ellos, siempre mi recuerdo. Y para los que no han compartido este criterio de este hombre humilde, mil disculpas. Y ojalá podamos encontrarnos para conversar, departir, aprender más de ustedes. Le agradezco a usted infinitamente, mi doctor Nilo. Una satisfacción. Muchísimas gracias, estimado doctor. Un gustazo haberlo conocido, un gustazo haber aprendido mucho de usted. Yo de usted. Aprendí mucho de usted, aprendí Yo de mucho de usted. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos en una próxima ocasión con otro personaje de lujo. Hasta una próxima ocasión. Gracias, amigos.